Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectación y, debo decir, bastantes sorpresas. ¿Han oído las últimas noticias sobre Sandokan? Pues prepárense, porque Kanyaman está dando mucho de qué hablar con los cambios que vienen para el legendario pirata. Y cuando digo sorprende y dejan sin palabras, créanme que no exagero. Si son fans de Sandokan, o si simplemente les intriga ver cómo se reinventa un personaje tan icónico, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en toda esta vorágine de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Entonces, ¿qué está pasando con Sandokan? Para quienes no estén al día, recordemos que la figura de Sandokan, el tigre de Malasia, es un clásico de la literatura y ha tenido varias adaptaciones a la televisión y al cine. Pero ahora con Kanyaman, la serie que se está preparando promete ser algo diferente. La gran sorpresa, y lo que ha causado revuelo, son los giros que se le están dando a la historia y al propio personaje. Seamos honestos, Sandokan es un personaje que conocemos por su carisma, su valentía, su instinto de pirata indomable. Y Kanyaman, con su físico y su presencia, parecía la elección perfecta para encarnar esa fuerza. Sin embargo, los detalles que han ido saliendo a la luz sugieren que no vamos a ver simplemente una repetición de lo que ya conocemos. Los guionistas y productores parecen estar apostando por una relectura, una modernización, podríamos decir, del personaje y su universo. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la posible evolución de la personalidad de Sandokan. Se rumorea que podríamos ver un Sandokan con matices más profundos, quizás con dilemas morales más complejos de lo que habíamos visto hasta ahora. Esto no significa que vaya a perder su esencia de guerrero y líder carismático, pero sí podría explorarse su lado más vulnerable, sus motivaciones internas más allá de la venganza y la lucha por la libertad. Piénsenlo, adaptaciones modernas de personajes clásicos a menudo buscan conectar con las sensibilidades actuales, y eso puede implicar mostrar a los héroes de una manera más tridimensional, con fallos y contradicciones que los hagan más reales y por ende, más atractivos para el público de hoy. Además de los aspectos del personaje, los cambios en el guión también se extienden a la trama. Se habla de una narrativa que podría incorporar elementos más contemporáneos, sin traicionar por completo el espíritu de las novelas de Emilio Salgari. ¿Cómo se equilibra esto? Esa es la gran pregunta, y la incógnita que tiene a muchos expectantes. ¿Veremos nuevas alianzas? ¿Conflictos inesperados? ¿Un giro en la relación con Yánez de Gomera, su fiel lugarteniente, o con Mariela, su gran amor? Las especulaciones son infinitas y cada pequeña filtración o declaración oficial se analiza al detalle. Se comenta, por ejemplo, que la perspectiva podría ser más amplia, abarcando no solo las luchas por el poder y la independencia, sino también temas sociales o incluso filosóficos que resuenen con los desafíos del siglo XXI. Y luego está, por supuesto, el impacto de Kanyaman en todo esto. Él es un actor que ya tiene una base de fans considerable y una imagen pública muy definida. Su interpretación de Sandokan no solo es esperada por su talento actoral, sino también por cómo se va a adaptar su propio carisma a este personaje histórico. Los cambios que se estén haciendo en el guión y en la concepción de Sandokan seguramente también están pensados para sacarle el máximo partido a Yaman, para mostrar facetas suyas que quizás no hemos visto antes. A veces, cuando un actor tan conocido asume un papel icónico, la producción busca empujarlo fuera de su zona de confort para ofrecer algo fresco tanto para el actor como para el público. Y Yaman, por su naturaleza en redes sociales y su presencia mediática, parece estar muy involucrado en el proceso, compartiendo su entusiasmo y a veces, dejando entrever pequeños detalles que solo alimentan la curiosidad. Otro punto que genera mucha discusión es la producción en sí. ¿Cómo será el aspecto visual? Los escenarios, el vestuario, las secuencias de acción. Dado que Sandokan está ambientado en el sudeste asiático y tiene un fuerte componente de aventura y acción pirata, se espera un despliegue visual impresionante. Las nuevas adaptaciones suelen invertir mucho en la calidad técnica para ofrecer una experiencia inmersiva. Si están buscando innovar, es probable que veamos efectos especiales de última generación, coreografías de combate más complejas y escenarios que, sin dejar de ser fieles a la época, quizás incorporen una estética
IK más moderna o estilizada. Las comparaciones con otras grandes producciones de aventura histórica serán inevitables, y es ahí donde se verá si esta nueva Sandokan está a la altura de las expectativas. La reacción del público ante estos cambios también es algo a tener en cuenta. Las redes sociales se han convertido en un termómetro instantáneo de la opinión pública. Mientras que muchos fans están entusiasmados con la idea de una nueva versión de Sandokan y confían en la visión de Kanyaman y el equipo de producción, otros muestran cierta cautela o incluso preocupación. Cambiar un personaje tan querido puede ser arriesgado. Los puristas de las novelas de Salgari, por ejemplo, podrían ser más críticos ante desviaciones significativas de la obra original. Sin embargo, esta es precisamente la delicadeza del proceso, capturar la esencia, pero darle un nuevo aliento. Y a menudo son precisamente los cambios audaces los que logran revitalizar un mito y atraer a nuevas generaciones de espectadores. Piensen en otras franquicias que han sabido reinventarse. A veces tomar un riesgo calculado y atreverse a hacer algo diferente es lo que marca la diferencia entre una adaptación más y un fenómeno que perdura en el tiempo. La clave estará en la ejecución. Si los cambios son coherentes, si enriquecen la historia y los personajes, y si se mantienen fieles a un espíritu de aventura y heroísmo que siempre ha caracterizado a Sandokan, entonces es muy probable que estos giros sorprendentes sean justo lo que la saga necesitaba. La expectativa es altísima, y el equipo detrás de esta producción sabe que tiene una gran responsabilidad para honrar el legado de Sandokan, y al mismo tiempo, ofrecer algo fresco y emocionante. Los rumores sobre el elenco secundario también añaden picante a la historia. ¿Quiénes darán vida a los personajes que acompañan a Sandokan en sus aventuras? La elección de los actores que secundarán a Kanyaman será crucial para construir ese universo. Se espera que haya talento de talla internacional, y que las interacciones entre los personajes estén cargadas de química y tensión. Cada elección de casting, cada pequeño detalle que se va revelando, contribuye a esa anticipación. Y es natural que ante tanta incógnita, las opiniones se dividan. Algunos querrán una adaptación fiel, otros una reinterpretación audaz. Lo importante al final es que el producto final sea entretenido, que logre atrapar al espectador y que, sobre todo, haga justicia a la leyenda de Sandokan. Y volviendo a la gran sorpresa, a lo que nos deja sin palabras, es la audacia de querer mover la aguja. No se trata de hacer una simple copia, sino de construir sobre la base sólida que ya existe, pero con una visión actualizada. Esto implica a menudo desafiar las convenciones, romper moldes y explorar territorios inexplorados. Kanyaman, con su proyección internacional y su capacidad para generar impacto, parece ser el catalizador perfecto para esta nueva era de Sandokan. Su energía, su carisma, su dedicación a sus roles, todo apunta a que esta interpretación será memorable. Y si a eso le sumamos unos guiones que se atreven a innovar, estamos ante una propuesta que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Finalmente, ¿qué podemos esperar a nivel de mensaje? Sandokan siempre ha representado la lucha contra la opresión, la defensa de la propia identidad y la búsqueda de la libertad. Es probable que estos temas sigan presentes, pero quizás abordados desde perspectivas más complejas, que reflejen las realidades de nuestro mundo actual. El concepto de heroísmo, de justicia, de lealtad, todo ello podría ser explorado con mayor profundidad. Los cambios no son solo superficiales, sino que buscan tocar fibras más sensibles y provocar reflexiones. Es esta combinación de aventura, acción y profundidad temática lo que, en mi opinión, puede hacer que esta nueva Sandokan sea verdaderamente especial y deje una marca imborrable. Así que, en resumen, los cambios que vienen para Sandokan con Kanyaman son significativos y prometen revolucionar la forma en que concebimos a este icónico pirata. Desde posibles evoluciones de su personalidad y giros inesperados en la trama, hasta una producción visual de vanguardia y un enfoque temático más profundo, todo indica que esta adaptación no dejará indiferente a nadie. La audacia de reinventar un clásico sumada al talento de Kanyaman, es una fórmula que genera expectación y debate, y es precisamente esa energía la que puede catapultar a Sandokan a una nueva dimensión. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de las novedades de Sandokan. Espero que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre estos cambios. ¿Qué les parece la idea de un Sandokan más complejo? ¿Qué esperan de la interpretación de Kanyaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!